Bueno, qué tema tan interesante porque biológicamente los hombres y las mujeres, a pesar de todo lo que se pueda decir, somos bastante diferentes en muchos aspectos y en el sueño también. Y hay que entender que durante los primeros 11, 10, 9, 11 años de vida, depende cuando empiece el aflujo y el influjo hormonal, digamos, cuando viene todo ese proceso hormonal, los niños y las niñas se comportan muy parecidos en cuanto a todo el proceso de sueño. Estamos hablando desde el sueño. ¿Quién me escribe desde Guadalajara? Esa es una ciudad que yo Nos quiero saluda a tanto. los dos. A mí me encanta cuando me saludan también, Doc. Eso es Claro, raro. por supuesto, porque somos dos. No, no, pero eso tiene que ser así. Esto tiene que ser así. Bueno, entonces las niñas empiezan a hacer una diferenciación del sueño muy interesante cuando empieza el periodo de la primera, de la pubertad, de la menarquia que llamamos los médicos, que es la primera menstruación. Hay que entender que las hormonas generan en la mujer, vamos a decir como lo decían los antiguos y luego vamos a decir como lo decían ¿cómo se dice? La ciencia moderna. Decían la mujer empezaba en la menstruación un nuevo ciclo que debería concordar con la luna nueva. Vamos a hablar de lo que antiguamente se decía. Hay tradiciones que lo siguen diciendo y hay aborígenes en algunos países que lo siguen manteniendo. Pero vamos a ponerlo en este lenguaje práctico de la naturaleza. Decían que una mujer reproducía en un ciclo, en su ciclo menstrual, su ciclo de la naturaleza, lo mismo que ocurría durante un periodo de un año en la Tierra, porque la mujer estaba hecha de la Tierra y representaba la Tierra. Entonces esos primeros 7 días, por decir así, representaba el invierno. ¿Qué significaba el invierno? Pues una etapa de frío, de recogimiento, de calor, donde se tiene, digamos, unas características puntuales que vamos a usar ahorita en el sueño. La siguiente semana se relacionaba con la primavera y eso tiene que ver con una fase que obviamente nosotros le tenemos nombres, hay fases ovulatoria, que es la que va a seguir, pero proliferativa, secretora, esos nombres técnicos no les quiero meter, pero simplemente ponerle semanas, son 4 semanas, 28, 29 días. La siguiente semana estaban relacionadas con la primavera, entonces la mujer está mucho más vital, más activa, más capaz, mucho más sensible en el sentido. Pregunta, pregunta. No, perdón, Doc, me estaba Ah, sobando acá. como en el lápiz, yo digo, bueno. Perdón. Entonces, estas cosas van en la menstruación. Las antiguas decían que la mujer era más sabia porque tenía más tiempo para sí mismo y debería utilizarlo para dormir más. Eran las noches más largas. Estamos hablando de un invierno, pero estamos hablando también de una menstruación. ¿Cuál es el problema actual? Y esto sí es muy importante. 25% de las mujeres hoy en día, y algunas hablan hasta de un 50%, tienen un trastorno muy complejo que se llama endometriosis. Entonces, empiezan a tener unos dolores menstruales severos que eso no ocurría en la antigüedad. Entonces, por eso digo que voy a traducir eso que era lo normal a lo que está hoy sufriendo la mujer, ¿no? Para que lo veamos muy distinto. La segunda semana era una semana de la primavera, de florecer, de empezar pues a salir de ese momento de recogimiento, de experimentar pues obviamente un aumento del flujo hormonal estrogénico, de ponerse más bella, más atractiva, hasta que llegaba el momento relacionado con la luna llena, que es el momento estoy diciendo cómo era en la antigüedad, ahora les cuento cómo es ahora, pero es bonito contar esa historia previa, yo siempre les cuento unas historias y unos símbolos para enmarcar cada idea. Luego venía el periodo más de exteriorización, que es la ovulación. Y la ovulación llega al momento, generalmente antiguamente decían que era el momento de la luna llena, y la mujer estaba mucho más expuesta hacia el exterior, produciendo muchas hormonas que eran seductoras hacia la pareja. Y empezaba un periodo de máxima exaltación, calor, fuerza en la primera etapa, en la menstruación frío. Ustedes en la ovulación tienen generalmente más temperatura, en la menstruación tienen menos temperatura, en la menstruación requieren más calor, en la ovulación, y esto es importante entenderlo, cómo funciona esto. Y este calor que se obtiene durante la ovulación se va manteniendo de una manera aumentada por una hormona que se llama la progesterona y viene un otoño que se va dando donde la mujer además empieza a tener más trastornos digestivos, donde esa hormona les produce unos cambios hormonales muy interesantes. En la menopausia no hemos llegado a la menopausia. Pues si está todavía la persona en ovulación, déjame llegar
hasta que se vuelva madre y luego menopausia, claro. Pero esto no pasa en la menopausia, claro, porque esto está ocurriendo en el ciclo hormonal, pero en la menopausia hay otra característica, yo te la puedo contestar si llegamos allá, que es un tema que además he estudiado profundamente, lo he podido valorar muy de cerca en muchos pacientes y estudios, pero no he llegado a la ovulación, no he llegado a la menopausia. Entonces, llega el periodo pre de llegar a la nueva menstruación, como un otoño, que tiene la característica de que la mujer empieza otra vez a recogerse para prepararse para el invierno. Pero ahí hay un tema muy interesante y es la temperatura. La temperatura aumenta por la progesterona. De hecho, la temperatura aumenta y se sostiene y tiene una valoración bien interesante. La progesterona tiene una característica que es bien interesante con el sueño. Así como los estrógenos te activan y te vitalizan, la progesterona te aumenta la temperatura y te da somnolencia. Y te da una somnolencia que es muy característica durante el primer trimestre del embarazo. Voy a juntar esas dos. Durante el primer trimestre del embarazo, las mujeres les da más sueño. Les da un sueño impresionante. Y en gran parte se debe a que el cuerpo lúteo tiene que, donde sale el óvulo para ser fecundado, empieza a producir más testosterona y eso les da una somnolencia todo el día. Pero paradójicamente, si no tienen buena temperatura, no duermen bien de noche. Aquí dice, hola, Doc, y si la persona es joven y no le viene la menstruación, bueno, evidentemente si tiene un trastorno hormonal, pues esto también se va a alterar. Si tiene alguna alteración o no le viene la menstruación por una hormona que está tomando o por una alteración biológica, carencia de ovarios, o no le viene la menstruación porque tiene un dispositivo intrauterino tipo Mirena, Mirena. Mirena, me trabé. No, puntualmente yo usé durante 17 años el Mirena y a mí me pasaba eso, de que no me venía el periodo, pero entonces como que habían otros signos que me decían que estaba entrando en ese momento. Claro, pero sí, no, la mujer puede no menstruar, pero sí puede técnicamente tener todos los procesos hormonales, porque lo que está haciendo ahí es secando por una hormona permanente unos cambios. Realmente no he leído un estudio, lo estuve buscando hace un tiempito, de pronto ya hay, sobre alteración del sueño y el Mirena. Pero sí del embarazo, y esto sí está muy estudiado, y la menopausia. Entonces sigamos ahora al mundo moderno. ¿Qué ha cambiado en el mundo moderno? Primero, la ciclicidad de la mujer no está relacionada con la luna como era antes. Se puede hacer, pero no es lo mínimo. La ciclicidad de la mujer está regulada por disruptores endocrinos, en gran parte la luz, en gran parte las hormonas que se consumen directa o indirectamente a través de fármacos o a través de lo que se llaman senoestrógenos en la comida, en la dieta, en los calentamientos que se hacen a ciertas sustancias como el bisfenol A, en algunos herbicidas, insecticidas y todo que favorecen respuestas estrogénicas. Entonces hay un desbalance que no es tan claro a cómo se dormía en la antigüedad. Pero ¿qué ocurre ahora? Que es lo que les quiero contar. Lo que sí ocurre desde el punto de vista práctico es que hay un síndrome de tensión premenstrual muy alto en las mujeres, con alteraciones de la progesterona, edema e inflamación, retención de líquidos. Y otra cosa que está ocurriendo mucho y tiene que ver incluso con el tipo de alimentación, con el gluten en cierta forma, con más cosas, con permeabilidad intestinal, es que una cuarta parte, y algunas hablan de que una tercera parte de las mujeres tienen algo de endometriosis. Entonces las menstruaciones son dolorosas porque hay sangrado. Entonces, esa última semana antes de la menstruación y esa semana de la menstruación altera profundamente el sueño de las mujeres, porque hay dolor, porque hay más temperatura y paradójicamente, antes de la menstruación le pedimos a las mujeres que bajen la temperatura, les voy a contar qué se puede hacer, y durante la menstruación hay que aumentarles la temperatura de la parte del vientre, lo saben las mujeres, se toman una agüita de canela, se ponen una balsa de agua caliente, si no, no pueden dormir. Por supuesto hay que tratar la enfermedad de base si hay una endometriosis, por supuesto hay que tratar el desbalance hormonal si esa es la causa, pero estoy hablando del sueño y no quiero salirme de ahí porque si no nos vamos por las ramas. Entonces, ¿qué ocurre en el sueño hoy en día en la mujer? Bien, la progesterona altera además la capacidad de entrar en sueño muy profundo y lo que hace es que las mantiene somnolientas. Y durante el periodo menstrual y durante la tensión premenstrual, el periodo menstrual, cuando hay tensión premenstrual,
síndrome de tensión premenstrual. Y cuando hay endometriosis y hay sangrado por fuera del útero, me refiero a la cavidad abdominal, pues hay dolor, hay malestares digestivos, a veces hay diarrea, depende de donde esté localizado. Y lo que se ha visto es que la alteración del sueño de las jovencitas, de las jóvenes y las adultas que tengan esto es muy grande. Y aquí viene lo más importante, queridas mujeres todas. Biológicamente la mujer, por su predisposición, por su actividad cerebral, por el tipo de referencia, que no quiero entrar en detalles muy complejos, pero tiene que ver un poquito con la testosterona y otras cosas más, la mujer necesita dormir 20 minutos más según diferentes estudios, 20 minutos más que el varón. No por pereza, necesitan codificar la información distinta. No las... Y lo peor es que duermen menos. O sea, los Es problemas de cierto. sueño son... O sea, la buena noticia es que requieren más, la mala noticia es que no lo logran. Y no lo Pero logran, Doc, voy a grabar esa parte. Voy a grabarla, se la voy a mostrar a mi esposo a ver pero si me ayuda un muéstrasela a todos poquito. y les puedo citar las fuentes. Hay varios estudios, hay por lo menos 3 estudios que lo han demostrado. Entre otras cosas, no importa tanto la cantidad, aunque hable de 20 minutos, sino la calidad de ese sueño. Porque la mujer, sobre todo, durante estas 2 últimas semanas antes de la menstruación y durante las últimas 2, pero más la semana antes de la menstruación, si no tiene endometriosis, ya altera el sueño, tiene más somnolencia de día, se tiene, digamos, una mujer, si uno le pide que haga ayuno y se lo pide al final, antes de la menstruación, es mucho más difícil, mientras que si lo hace después de la menstruación es mucho más fácil. La biología del ciclo menstrual es bellísimo y las mujeres lo están perdiendo y los hombres no entendemos esa biología tan especial. Los antiguos lo entendían mejor con la luna. Bien, ¿qué ocurre en la mujer embarazada? Para ir juntando todo, les voy a dar unos tips al final integrados y también a la mujer menopáusica. Ya vimos la niña y ya vimos la adulta mayor, entonces solo estoy hablando de 3 etapas del ciclo menstrual, edad fértil. Voy a hablar del embarazo y el posparto y esa primera etapa de la crianza. Y luego voy a hablar de la menopausia de una manera sencilla, porque hay mucha información. El primer trimestre del embarazo, la mujer empieza a tener algo que es por la progesterona, aumento del sueño en el día sin dormir tanto, aunque uno le recomienda que duerma, y una alteración, acuérdense la temperatura que hablamos. Entonces, vuelvo a decirlo porque lo de la temperatura es clave en todos los procesos. La mayor capacidad de que la mujer duerma mejor tiene que ver con la temperatura y por eso voy a volver a decirlo por tercera vez. Vamos a hablar de la temperatura, pero eso es clave. Durante la fase premenstrual, no por la progesterona en ese caso, en la menopausia, y sí la progesterona durante el primer trimestre del embarazo. Doc, ahí hicieron una pregunta que es como previo al Sí. embarazo y es sobre que si todos los métodos anticonceptivos generan o descontrolan el sueño. Sí, de alguna manera alteran la función del sueño, depende de la dosis de progesterona, sobre todo que tengan. Si la dosis es bajita, no, si son progesterona, digamos las personas que toman altas dosis de progesterona para regular el periodo, para tratar ciertas afecciones, van a tener alteraciones del sueño, van a tener menos sueño profundo, alteraciones del sueño, más somnolencia y menos capacidad de reparación en el sueño. Esto ya se ha visto. Entonces, depende de la hormona que estés usando, vas a tener alteración de sueño. Y las alteraciones de sueño se pagan con fatiga y enfermedad. Así de sencillo. Bueno, ¿qué pasa en el primer trimestre del embarazo? La mujer empieza a tener cambios corporales, puede tener náuseas, aunque hay que recordar que las náuseas son matutinas y tienen una función biológica, y es que la mujer se prepare para comer alimentos que no vayan a afectar su bebé. La biología es muy sabia en eso y nos prepara para que la madre no consuma alimentos desconocidos, exóticos o potencialmente dañinos para su bebé. Pero eso ocurre por la mañana. Pero hay mujeres que tienen náuseas todo el embarazo y todos los días del embarazo. Eso no es esa hiperemesis gravídica. Normal es simplemente una condición de náuseas en el despertar, o sea que eso no afecta al sueño. Pero sí aumenta algo y es que las mujeres empiezan a tener mayor micción, o sea, orinan más veces al día. Los médicos lo llamamos polaquiuria en el primer trimestre del embarazo. No es tan grave el primer trimestre del embarazo para las mujeres porque no tienen cambios corporales muy importantes, salvo las náuseas en algunos casos y algunas hacen algunas alteraciones particulares, pero no es lo más común. En el segundo sí y en el tercero mucho más.
En el segundo, el gran problema es el reflujo gastroesofágico en las mujeres. Es lo que estadísticamente más altera el sueño. Y lo que deben hacer es levantar la cabecera de la cama, pero no demasiado porque si no se le pueden empezar a echar los pies, este es el rollo. Y aprender, que esta es la mayor recomendación, a acostarse 20 minutos 2 veces al día de medio lado izquierdo y siempre dormir del lado izquierdo que disminuye el reflujo. O sea que eso le va a servir para no hincharle las piernas, le va a servir para que el útero no contraiga, no presione el retorno venoso, pero le va a servir para el reflujo. Entonces uno le dice a la mujer, ya ha pasado el primer trimestre, aunque todavía no tenga una barriguita considerable, por decirlo popularmente, que se acueste 20 minutos y haga una especie de siesta, que es un NSDR o un yoga nidra, cuando se recomendaba en Oriente, y se acuestan de medio lado, hagan ejercicios de relajación, 20 minutos 2 veces al día. Eso es súper práctico y les ayuda a dormir de noche y les quita el reflujo. Levantar un poquito la cabecera de la cama es importante, unos 12 a 15 centímetros, no más, no 20 porque se rueda, y les va a ayudar. Y evidentemente, en el segundo trimestre hay un problema que es común en las historias, en las estadísticas, son las pesadillas. Casi todas las mujeres, mira, tomo Dinogés por endometriosis y me despierto mucho las alteraciones. Creo que este tema no nos va a alcanzar el tema de hoy porque sí que es interesante. No le paran bolas, casi nadie le para bolas al tema de los ciclos y el sueño en la mujer, pero es muy importante entenderlo. Bien. Entonces, pero estoy hablando del segundo trimestre porque si no me voy por las nubes. El segundo trimestre hay reflujo y una mujer en el reflujo pues necesita no comer abundantemente antes, o sea que y ahí donde vienen las mujeres que tengo, fíjense que hay un error, los famosos picas, o que se llaman más fácilmente antojos, que tienen las mujeres, pues el nombre técnico son picas, y es que Doctor, la mujer está... eso me quedó a mí Ah, ya sin estar embarazada. Me dan antojos de todas formas. los antojos tienen algunas bases biológicas, pero algunas bases son adaptativas y psicológicas. Pero, por ejemplo, hay un trastorno que yo creo que empieza a darse en este momento, que son las piernas inquietas, que ocurre en un gran porcentaje de las mujeres y altera el sueño en el tercer trimestre. Pero vamos todavía en el segundo. En el segundo hay un problema fundamental que tiene que ver con el reflujo. Y las mujeres hacen un reflujo severo, insisto, y empiezan ya a hacer movimientos y se mueven demasiado en la cama. A mí me gusta siempre decirles que tengan las sábanas muy delgadas, un colchón, americano tiene unos colchones de zonas que son perfectos para las mujeres embarazadas y deberían invertirlos, pero además que las cobijas queden sueltas y que la mujer se pueda mover mucho, porque la postura quedarse quieta empieza a darles dolores, y sí, que se acuesten de medio lado izquierdo y que apenas puedan lo logren, pero que se acuesten 2 veces al día y en la noche que se acuesten de ese lado, pero que tengan la capacidad de moverse y no quedar, porque no hay mujer que no, y en el tercer trimestre ustedes dan vueltas en la cama, se levantan. El tercer trimestre es el peor de todos los sueños y ocurren 3 factores comunes. Ocurre uno, que es simplemente, nosotros llamamos desde el punto de vista práctico mecánico. Tienen pues están cargando una maleta de 5 o 6 kilos, el niño pesa 3 y algo, pero más El todo lo que líquido, ha todo lo aumentado, demás. más todo lo demás, se han aumentado además probablemente 1 kilo por mes aproximadamente, ojalá no tanto. Y entonces la espalda se da esto. El sueño, la biología es muy bella, pero muy antipática para la que lo sufre, muy bella para los que la estudiamos, pero para la mujer que lo sufre esto no es tan bello, así que me perdonan por el comentario de belleza. Y es que ¿qué dice? 34, 3, ¿qué? 34 kilos me subí yo. ¡Ay, no puede ser! Es que a mí mi doctor me dijo, tienes que alimentarte bien. No, Come fruta. Entonces yo me pelaba pero una piña entera, a ver, una digámoslo sandía de una vez, no, completa. digámoslo de una vez. No hay que comer por dos, no hay que comer por dos. Pues Hay no, que, pero dicen ¿sabe? que siente el hambre por dos. No, ¿sabe que le voy a dedicar todo el programa siguiente al sueño en la menopausia? Porque es un tema muy largo y no me va a alcanzar el tiempo. Dejémoslo para la siguiente. Porque quiero hablar un poquito más del embarazo y no quiero cortar por hablar del otro. Además, es un tema que he trabajado durante muchos años y que le tengo mucha, digamos, paciencia al tema porque no le han parado muchas bolas con los siglos y es muy clave. Pero volvemos a lo del embarazo.
En el tercer trimestre, en el segundo trimestre, las pesadillas, no lo he nombrado, lo estaba nombrando, son claves. Las mujeres embarazadas empiezan a soñarse todo tipo de pesadillas, ¿no? Y las pesadillas tienen que ver, hay que entender, y lo hemos hablado en varias oportunidades, qué es lo que nos soñamos. Nosotros no nos soñamos lo que hicimos en el día, sino las expresiones sensoriales y los deseos vividos de manera insatisfecha durante el día. Entonces la mujer empieza ya a darse cuenta del bebé, a quererlo tener. Pero Krishnamurti tenía una frase que a mí me gusta mucho para esto y es, cuando uno piensa que algo puede pasar y aparece la dualidad, se llena de miedo. Entonces uno dice, ay, mi hija viene bien, pero ¿y qué tal que? ¿Y qué tal que eso se lo sueñan? Se sueñan que tiene una gallina en lugar de un hijo, se sueñan que el marido se va, se sueñan todo tipo de pesadillas habidas y por haber. Ahí donde las goticas de flores que yo utilizo funcionan muy bien porque el gran tema de la mitad del embarazo es el dolor de espalda, obvio que está empezando. Lo siguiente es el reflujo gastroesofágico y las pesadillas. Y aparece un tercer tema, un tercer trimestre, que sí tiene muchísimos temas. Esto por eso yo que aquí me va a demorar unos ratos, porque es un tema muy largo. El tercer trimestre tiene un problema fundamental que es mecánico. Hay una barriga grande. Hay un tema que es clave, vuelvo y repito, acostarse. Esta es una recomendación que nunca pasen desapercibida. 20 minutos, dos mínimo, 20, 30 minutos, dos veces al día, de medio lado izquierdo, eso es clave. Con una almohada de la mitad del tamaño de la de la cabeza entre las piernas y con una almohada de este tamaño, que sea desde el hombro hasta acá, y hacer y quedarse ahí recostada. Si se duerme, no pasa nada, 20 minutos, que no sea más largo. Doc, a mí También aparece el bruxismo, sí. puntualmente ahí sí como que tengo que mencionar que el hecho de poder tener una cama ajustable, con una base ajustable, es una maravilla porque te permite regular el tema del reflujo, pero también el de levantar un poco las piernas. A veces, no sé si en qué mes fue, pero el dolor en la espalda baja era tan grande por el peso del bebé Entre el quinto y el sexto mes es abundantísimo. que el Perdón un momento. subir un poquito las piernas, sí, bueno, si no se tiene una cama con base ajustable, yo me acuerdo que me usaba también a veces un triángulo de esos para ver televisión, lo ponía pues debajo de mis piernas y eso me permitía como descansar la espalda. Es que en verdad los hombres no se alcanzan a imaginar lo que es cargar por 9 meses una barrigota. Sí, una barrigota que nosotros nunca vamos a tener tan abruptamente. Entonces el cuerpo se adapta, porque hay hombres que tienen barriga más grande que una mujer embarazada, pero la adaptación es por meses y años y no por días y semanas. Sí, Entonces, es. perdón un momento que me están preguntando. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema más grande de la barriga? Pues evidentemente la postura, por eso hay que acostarse de ese lado. Las mujeres tienen sueño mucho más superficial, que es donde digo que esto es lo bonito de la biología, pero lo antipático para una mujer embarazada. Y es que la biología las lleva a ustedes a estar más atentas porque van a tener que estar despiertas de su bebé. Entonces las va programando y les hace un sueño mucho más superficial. En el primer embarazo no es tan crítico, con un bebé pequeño sí es muy crítico, porque están durmiendo lo mal de ser madres, en el sentido de tener que estar criando, lactando y sobre todo acompañando, y por otro lado están durmiendo de una manera incompleta. Ocurre una cosa muy frecuente, además del reflujo que sigue, si no lo hemos tratado, aparecen los ronquidos. Los ronquidos son muy característicos en el embarazo en el tercer trimestre. Puede que lo nieguen, pero lo tienen. Y eso produce entonces resequedad en la boca, mala calidad de sueño y produce una cosa que es muy importante de entender y es que la mujer se puede despertar con sus propios ronquidos. Entonces además tiene esa no, no importa si el marido se despierta, es problema de él, pero quiero decir es que se despiertan y lo ve uno. Y aparece, evidentemente, si roncan mucho, son las que más hacen hipertensión, pueden hacer más fácilmente eclampsia, pueden hacer apnea del sueño, entonces hacen trastornos circulatorios. O sea que nada de esto que suenan bobadas o simpáticas o anecdóticas son desapercibidas. Y casi nadie le para bolas, pero estos son trastornos que hay que valorar. Hay un ejercicio que nosotros enseñamos, aquí tenemos todo esto, hemos hablado, tenemos programas de ronquido, programas de reflujo, programas para que los vean, porque los quiero es abrirles las puertas.
Además El de dolor todo de... eso, me dolió dolor de espalda. Claro, es que les pasa a las mujeres, pero decimos, ay, eso es normal. Ay, tú debes estar feliz porque estás embarazada. Ay, mira, llevas 2 años buscando el embarazo, no te quejes. A ver, ¿por qué no? Ay, ay, Doc, Yo pero adoro, ahí es yo adoro cuando... la acupuntura, mire, la acupuntura y la terapia floral, más los suplementos sencillos como el magnesio, nada estrambótico, ayudan mucho. La acupuntura es lo mejor para esos dolores de espalda. Durante años la he usado yo para amigas, pareja, esposa, por supuesto, y familiares y todo. Pero aquí, por ejemplo, en el consulta aquí hay gente, pero cualquier acupunturista sabe. Y las esencias de flores ayudan mucho a esos síntomas que la medicina no las tiene que tratar porque no le para bolas. Ahora bien, Doc, pero... un tema, Doc, calambres, ahí que es estoy... donde... ¿eh? Calambre, eso le iba a decir. Los No, le cuento calambres más, que le dan espere a que la uno. lista, yo, espera que no me acuerde de todos, pero hay uno que es el más molesto de todos, que se llama síndrome de piernas inquietas, que ocurre desde el segundo trimestre, que ocurre más o menos en un porcentaje 5 o 7% de la población mundial, pero en el embarazo se puede llevar a ser una de cada 2 o 3 mujeres, depende del país. Y la causa predominante es la falta de hierro. Entonces, necesita la mujer tener por eso es tan importante consumir hierro, ácido fólico, desde antes de Mm. embarazarse, hierro, ácido fólico durante el embarazo y seguramente algunas otras vitaminas, porque la falta de hierro produce síndrome de piernas inquietas. Y es una cosa que si no lo saben qué es, la que lo haya tenido no hay que explicárselo, pero la que no es una sensación desesperante cuando se acuestan y empiezan a mover las piernas como si estuvieran pedaleando, en, pero por debajo de las cobijas y se desesperan. Ese es un síntoma que el 99%, por no decir todas, de las mujeres se mejoran simplemente con el hierro. Pero aquí dice, pero al nacer mi tercer hijo, hace 7 años me quedó dolor de espalda, se me contractura muy seguido. Yo le recomiendo a las mujeres que hagan yoga o pilates durante esta etapa para que generen una adecuación y una adaptación. Y el tema fundamental hoy son los tacones, mujeres. No usen tacones. No usen tacones en el embarazo. Porque además de que están alterando el punto de fijación de la barriga, por decirlo de una manera, para no usar nombres técnicos, el eje se les altera, funcionan de una manera inadecuada. Quisiera que lo vieran de una manera muy simple. Están utilizando una historia muy compleja. Ahora, las últimas 2 semanas aproximadamente que el bebé empieza a despertarse, aquí está, mire, me cogen de repente día y noche, ¿qué es esto? Doctor, tos con flema transparente. La mayoría de los procesos de tos en la mujer es por no hacer prácticas de respiración. Por eso el yoga o el pilates y también fíjate, el tema del reflujo, todas estas cosas hacen que altere el sueño y que lo de la progesterona ya bajó hace rato, o sea que no es un tema de calor, pero les iba a decir lo del calor, que ya les voy a decir qué tienen que hacer para el calor, porque no voy a llegar sino hasta dentro de un ratito, ya se nos acaba, pero muy, muy importante esto, que cuando nace el bebé, pero 2 semanas antes de nacer, el bebé que estaba dormido casi el 99% del tiempo empieza a despertarse 2 o 3 horas al día. Y cada una de las despertadas lo que está haciendo es avisándole a la mamá que se va a hacer su rutina. Le está contando de alguna manera. Los ginecólogos no le paran muchas bolas a esos, pero los antiguos, y a mí me encanta leer esos relatos de las historias. Tengo unos libros de medicina que los heredé por ahí de un señor que son del principio del siglo pasado. Y yo leo cómo veían los médicos en esa época y me maravilla cómo se relacionaban con unas cosas que no tenían las tecnologías que tenemos, ¿no? El magnesio se debe tomar hacia las 6 de la tarde en la mujer embarazada y es como el horario mejor. Incluso el horario para tomarlo son hacia el anochecer, no en la noche, para evitar, porque además es muy fácil que algunas mujeres, si por ejemplo las formas de clorhidrato a algunas les da reflujo, entonces hay que buscar una forma que no le moleste al estómago y tomarlo al anochecer y no en la noche, el magnesio. Nace el bebé y evidentemente la mujer entra pues en un trastorno de sueño ni el macho, porque empieza todo el tema de que, primero, adaptarse a la lactancia con todos sus bemoles que puede ser la mastitis. Yo las admiro a todas. A mi madre, por supuesto, que fue la que me dio la vida y tocó aguantarse este personaje chiquito.
pero a todas, es que realmente lo que logra una mujer haciendo esto y es admirable. O sea, ¿cómo aguantan? Y además hoy en día son ejecutivas y además tienen otro hijo y además tienen un jodón ahí que es el marido y no, y Un tiene hijo extra. sí, un hijo grande que no lo crió la mamá y le toca criarlo a la esposa, sí. Entonces, pero miren, hay una cosa fundamental en la mujer que tienen que hacer las mamás y los bebés a empezar a dormir, sobre todo en ese periodo que les da ¿cómo se llamará hoy en día? Pues la ley, eh, calamidad Pues doméstica, ¿cómo se no, llama eso? la licencia, La licencia de licencia de maternidad. maternidad, sí, no, calidad doméstica es otra cosa. En cada país se llamará distinto, pero sí, ya sí. Tienen que aprovechar para dormir al horario del bebé, no el horario que ustedes tienen. O sea, tienen que acostumbrar y aprovechar que llegue el marido o el que sea, o la tía, o la abuela, o la vecina. Pero, y es muy importante que el Eso no bebé o la pasa. bebé, bueno, Eso no pero pasa, doctor, porque uno, mientras que el bebé duerme, entonces, venga y lavo la ropa, venga ya listo esto, venga no, eso me organizo. tienen que tener un partner y tienen que, pues que es que no puede, tienen que aprovechar, porque el bebé es el que les determina el horario y durante y es la forma más fácil de cuadrarlos a los dos, es que los primeros 3 o 4 meses que les dan esa licencia también, la madre se acomode a la relación con el bebé y no tratar de cuadrar al horario, porque los niños se van a acomodar solos. Ellos tienen un sueño paradójico y hacia el sexto mes ellos ya se han regularizado y más o menos el 80% al noveno mes duermen toda la noche. Y fisiológicamente el 100% deberían dormir al año, si no hacemos pendejadas como precisamente tratar de acomodarlo a nuestro horario. Sino es juntar el horario de los dos y encontrarlo, encontrar ese punto de relación y aprovechar la madre para poder dormir con el bebé. Y hacer una cosa que es muy interesante, que es lo que iba a decir de la temperatura. Es muy importante para la madre, para la mujer en general, salvo en el momento de la menstruación, un poco más fría la habitación. Es muy importante para dormir durante una habitación fresca. Cobijas, ojalá que sean, o sea, lo más fresca, Livianas. la ropa, livianas, clave, absolutamente clave, no le damos tanta importancia, pero el mayor problema del sueño de la mujer, que en la menopausia lo volvería a decir, pero en este caso en la mujer antes de la menstruación es igual, a veces desde el día 14 hasta el 28, y en la mujer durante los primeros 2 trimestres del embarazo, el tercer trimestre es otro cuento, el tema de la temperatura se vuelve crucial. Entonces, una recomendación es bañarse 1 hora y media antes de acostarse a dormir siempre. Un baño corto, una ducha fresca, no una ducha caliente, puede ser caliente, en la menopausia se los contaré después, pero aquí es una ducha fresca para liberar calor. Es clave que liberen calor. Y paradójicamente, a pesar de lo que acabo de decir, las medias, poco romántico, y los guantes pueden ayudar a mejorar la temperatura, porque lo que estamos buscando es que se libere calor. Como la testosterona, perdón, la progesterona aumenta el calor, el usar medias, por ejemplo, durante el periodo premenstrual, les puede ayudar y usar guantes, si la temperatura, obviamente no estamos en gigante huila que es tan caliente, pero el mantener caliente las manos, caliente los pies y la cabeza fresca les va a ayudar. Y en la menstruación, colocarse calor sobre el vientre, por supuesto, ayuda. Y ahí sí, calentar todo lo que ustedes puedan el cuerpo. Pero las cobijas livianas y un baño de agua fresca antes de acostarse a dormir funciona. Cuando hablemos de la menopausia, les contaré unas técnicas de respiración que son para eso. Y la mujer embarazada, postura del lado izquierdo, levantar la cabezerita de la cama, 20 minutos 2 veces al día esa postura, y levantarse y hacer yoga o hacer pilates, aprender movimientos para soltar, porque si no les duele la espalda, no solamente en ese momento, sino después. Y ojo con los ronquidos que no son anecdóticos. Ojo, por supuesto, con la presión arterial en ese caso. La idea es que la madre pueda aprovechar para dormir y si puede echarse, los humanos somos monofásicos por educación, pero podríamos ser polifásicos. Monofásicos es un solo sueño nocturno, sino dormir 2 veces en el curso del día, 20 minutos. Esas siestas en las mujeres embarazadas, como en las mujeres que han tenido su primer hijo, o sea, no su primer hijo, sino cuando están en el periodo de crianza el primer año, también yo lo recomiendo. Después volver, o sea, el bebé está marcando unas características que la mujer debería coger en ese proceso biológico
Las felicito a todas. Lo que nos han hecho a los seres humanos es incalculable en ayuda, pero lo que estamos haciendo como sociedad impidiéndoles dormir es una locura. Así es, Doc. Y aquí hay algo que yo digo, cómo el ser humano o la mujer tiene la capacidad de olvidar, porque uno pasa Ah, eso por está claro. tantos sucesos en un No, embarazo no, que uno debería decir, no más, no más. pero Y eso es va, y me obvio. meten Si no otro. pasara eso, eso tiene que ver con el núcleo accumbens. Una mujer en el tercer trimestre del embarazo, por ejemplo, altera la percepción del yo, inhibiendo una actividad del núcleo accumbens que hace que ella pueda dar la vida para morir para que su hijo viva. La biología es muy sabia. Y luego genera una respuesta endorfínica tan grande después del parto que se les olvida eso. Si no, sí, la biología tiene sus trampitas. Bueno, nos vemos en 8 días. Vamos a hablar del sueño en la menopausia. Bueno, Espero dejar ideas Doc, útiles. Un abrazo. claro que sí, Doc. Cuídese mucho. Chao, chao. Gracias. Chao.